No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Buenos días y bienvenidos a En Contexto, este programa. Estaremos acompañándolos hasta las 12 mediodía. Luis Diego Castro, Rita Valverde, aquí en micrófonos por 92.3 FM. También saludos a todos los que nos acompañan a través de nuestras plataformas y redes sociales, a la transmisión en digital. Un miércoles todavía pasado por lluvia, todavía el país se encuentra en emergencias. Atención a ciertos lugares que se encuentran bajo riesgo y mucha afectación. Buenos días, Luis Diego. Buenos días, Rita. Sí, es una gran cantidad de noticias el día de hoy que vamos a comenzar a revisar, siempre haciéndoles la invitación para que nos escriban al 7003-1234, 7003-1234 y nos cuenten cómo está el estado de las carreteras, el estado del clima en sus comunidades a lo largo y ancho del país, y para que opinen de toda la amplia información que tenemos para ustedes y que vamos a poner en contexto en tiempo real a partir de este momento. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora. En tiempo real. Cierre de rutas, por ejemplo, la ruta de Cambronero, y se cierra de manera preventiva, según lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. La ruta de Cambronero queda cerrada de manera preventiva, según lo comunica el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Esta habilitación se realiza debido a la vulnerabilidad en el sector de Los Chorros a causa de las fuertes lluvias. También la ruta 32, en horas de la tarde este martes, el Ministerio anunció el cierre de la ruta 32, la cual comunica el Caribe con el Valle Central tras el reporte de caída de material. Sin embargo, ya en la mañana de este miércoles la ruta ha quedado nuevamente en servicio tras las inspecciones. También en el Cerro de la Muerte, en el caso del Cerro de la Muerte, seguirá cerrada durante la mañana por labores de limpieza en la S y de estabilización en el jardín. Es parte del reporte que tenemos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte sobre el estado de las rutas. Las lluvias continúan, Luis Diego, hay bastante afectación en el país. En el Pacífico se dice, según los reportes, que lo que ha llovido 3 veces, incluso más de la lluvia que se recibe o que cae en promedio en el mes de noviembre. En la región del Pacífico Norte, Central y Sur del país, 3 veces más del promedio de las lluvias en los últimos 10 días, según expertos del Instituto Meteorológico Nacional. El alcalde de Corredores, Jason Hay, conversó también con los compañeros de Extra Radio e indicó que parte de las labores de la municipalidad para atender la emergencia son al menos 2 recorridos diarios y que ya algunas personas han salido de albergues. Porque recordar que hasta ayer el reporte que daba la Comisión Nacional de Emergencia, al menos 1.300 personas se mantenían en albergues, principalmente en las zonas más afectadas, que ha sido Guanacaste, que ha sido la zona sur. En el Caribe también hay afectación y en la zona de Cartago. Sí, vamos a escuchar a don Jason Hay que nos dio declaraciones. Bueno, Corredores, pues ha llovido prácticamente toda la noche de manera leve pero continua. Hoy está como que estuviéramos casi Cerro de la Muerte, súper nublado, lloviendo, leve, pero una lluvia que no para. Que tiene su parte positiva porque no nos ha alterado las cuencas altas que nos provocan un desastre en los pueblos, digamos, Ciudad Neily, el Carmen y algunos poblados grandes, pero sí toda nuestra zona baja se encuentra completamente inundada y ya con grandes problemas, no solamente para la movilización de personas y temas de albergues, sino también para animales, ya que es una zona ganadera que en este momento pues está completamente anegada. Claro, ahora, Sheila Paniagua, nuestra periodista del grupo en la zona, ha hablado con la gente y hablaba de comunidades incluso donde no podrían cruzar los puentes porque se están afectados, golpeados por la creciente, exactamente. La cantidad de basura y de troncos que golpearon esos puentes, por lo menos los que nos mostró el equipo del grupo Extra. Pero mucha gente se está arriesgando a cruzar esos puentes porque no tiene opción. Pero la pregunta es, ¿aún hay comunidades que no han recibido ayuda, alcalde, o ya toda la gente que en algún momento quedó aislada ya se atendió?
No, pues básicamente hemos hecho varios recorridos y estamos realizando 2 recorridos diarios por estas comunidades anegadas, ¿verdad? En nosotros, bueno, gracias a Dios hemos tenido un gran apoyo en el Comité de Emergencia por parte de Bomberos y Cruz Roja, que pues han traído varias lanchitas, algunas inflables y otras con materiales más rígidos para entrar a diferentes zonas. Y se están haciendo 2 recorridos diarios para la gente que aún no ha querido salir, pues ha venido saliendo. De hecho, el número de albergados, empezamos con 25 personas y en ese momento tenemos alrededor de 95 que han venido saliendo, o algunos otros se trasladan, que van a donde familias que viven en partes altas para no estar en los albergues, o se mueven a otras partes del cantón. Pero sí, básicamente hemos llegado a todas partes en ese momento. Ayer hicimos una incursión a una zona indígena que el camino se cayó completamente como por unas 5 hectáreas. Ayer logramos entrar con un grupo donde llevamos alimentación y llevamos suministros y verificar la condición de salud de ellos, pero de momento nos parece que hemos cubierto los lugares 100%. Don Jason, buenos días. Yo le quería consultar, hay varios alcaldes pidiéndole al gobierno una declaratoria de emergencia, precisamente por todo el tema de las lluvias. ¿Cómo cree usted o cuáles son las acciones que tal vez podrían hacer con esta declaratoria de emergencia que ahorita lo limita un poco tal vez a la atención precisamente de las personas afectadas? Claro, bueno, yo primero quiero definitivamente agradecer al Ejecutivo por medio de la Comisión de Emergencias, porque sí tengo que estar claro que a pesar de que aún no hay declaratoria de emergencia como tal, y pues solamente por la alerta naranja y roja, hemos recibido pues todo el apoyo de la Comisión de Emergencias y pues no nos quejamos de los recursos que nos han dado. Uh-huh. En realidad la declaratoria viene más después de la emergencia, porque después de la emergencia vienen cosas gravísimas, ¿verdad? Que ya pues se van los focos de las cámaras, por decirlo de alguna manera, y nos queda pues toda la infraestructura completamente destruida, puentes, caminos, y todo esto nos permite Teníamos las declaraciones del alcalde de Corredores, Jason Hay. Es una de las zonas más afectadas, hay gente todavía en albergues, pero como él bien lo especificaba, incluso ya hay algunas personas que han podido ir saliendo de esto, aunque sin embargo dice, mantienen la cautela, hay recorridos para verificar que todo se encuentre o que la gente se encuentre bien. Y bueno, mucho de lo que se ha movilizado estos días. Más adelante en la noticia les vamos a comentar también sobre la llegada de ayuda por parte de El Salvador, que es parte también de alguna polémica que se ha desatado con el Congreso y el gobierno, pero sin duda la atención por parte de los cuerpos de emergencia en los sitios se mantiene. Y como bien lo señalaba, incluso no solo durante, sino después, también esta labor de rescate, de emergencia, va a ser muy importante. Sí, y siempre dentro de todo lo que ha originado este temporal y estas lluvias que hemos tenido con diferentes sistemas de baja presión, ondas tropicales sobre el país, pues la educación también se ha visto afectada. El Ministerio de Educación Pública, el MEP, anunció la suspensión de clases hasta el lunes 18 de noviembre, producto de las alertas, primero la alerta naranja en todo el país, ahora la alerta naranja y la alerta roja en toda la vertiente del Pacífico, que nos mantiene en vilo debido a las lluvias. Esta es una medida para garantizar la seguridad de los estudiantes y sus familias, así como el uso de las instalaciones para la habilitación de albergues. El MEP señaló que siguiendo las acciones preventivas tendientes a garantizar el interés superior de la persona menor de edad y el resguardo del personal docente, el técnico docente determina el cierre temporal los días 13, o sea, hoy, 14 y 15. Miércoles, jueves, viernes de noviembre del 2024 en todos los centros educativos, supervisiones de circuito y direcciones regionales educativas en todo el territorio nacional. Además, externaron la medida para que los centros educativos privados tomen las mismas previsiones, las mismas medidas que el MEP. A pesar del cierre, el MEP aclaró que
del 13 al 15 de noviembre, o sea, hoy, mañana jueves y el viernes, sí se va a estar brindando servicio de alimentación en los comedores escolares de las instituciones educativas que no se encuentren en zonas de alerta roja. Ojo, esto es muy importante, que no se encuentren en zonas de alerta roja. En todos esos centros educativos, el servicio de alimentación se seguirá brindando estos 3 días de elecciones que restan esta semana, que no serán de elecciones porque el MEP suspendió las clases, el curso lectivo durante esta semana. Sí, hay declaraciones de lo que dice el MEP. Escuchemos. El Ministerio de Educación Pública, el Viceministerio Académico y la Dirección Curricular ha ofrecido las orientaciones para el desarrollo de aprendizajes y el trabajo autónomo en centros educativos en contextos de fuerza mayor, de situaciones de fuerza mayor y casos fortuitos. Esto significa que cada docente que conoce la realidad de sus estudiantes diseñe estrategias de manera virtual o ya sea en físico y haga llegar a los estudiantes que no tengan conectividad para que el aprendizaje no se detenga. En Contexto, por Extra Radio. Bueno, por lo menos hasta el próximo lunes 18 de noviembre se va a mantener esta medida importante también para la descongestión de las carreteras, para que la gente pueda desplazarse mejor y para las personas que están atendiendo esta emergencia también puedan tener esa facilidad de transporte y mantenerse muy al tanto de lo que siga actualizando el Ministerio de Educación Pública. También les contamos en un accidente que ocurrió esta mañana, un bus chocó contra un vehículo y una vivienda. Esto ocurrió en horas de la mañana, impactó el bus una vivienda. El accidente ocurrió específicamente en 5 esquinas de Acerrí, en San José. La Cruz Roja costarricense indicó que atendieron a 26 pacientes, de los cuales 2 fueron trasladados en condición estable y 1 en estado crítico. En apariencia, según dicen las autoridades, el bus se quedó sin frenos y la persona en estado crítico ya fue enviada a la Clínica Marcial Fallas. Este incidente que se reportó en horas de la mañana. Sin embargo, de momento los afectados dichosamente no fueron tantos y solo una persona que resultó en estado crítico. Sí, en este lugar en 5 esquinas de Acerrí, de hecho, justo ahí hay una especie de, vamos a ver, no es una terminal de buses, pero es el lugar donde unas de las líneas que van a Acerrí, al centro de Acerrí, dan la vuelta. O sea, las unidades hacen un giro en U, justo en una curva, ¿verdad? Este no fue el caso, ¿verdad? Porque hubo un problema con los frenos del autobús, pero es una zona peligrosa. Vamos a ver, para quienes no se ubican, es desde el Parque de Acerrí, ¿verdad? Con el que va uno subiendo, pasa, de un lado está el Palacio Municipal, del otro lado está el Parque de Acerrí. Usted sube más o menos 500 metros, gira a la izquierda, llega al Banco Nacional, y al Banco de Costa Rica y luego se enrumba a seguir subiendo, pasa por un supermercado muy famoso de los más económicos que hicieron nuevo por ahí, y justo antes de comenzar a subir ya como hacia los miradores y los restaurantes y todo esto hay una curva grande donde se juntan varias salidas de calles y se forman 5 esquinas, por eso se llama 5 esquinas de Acerrí. Ahí los autobuses de San José a Acerrí dan la vuelta. Es una curva bastante peligrosa. Muy gráfica la explicación. Sí, así que esperamos que esta persona que fue trasladada en condición grave se reponga y no pase a mayores. Tenemos más noticias, y es que por supuesto que la saturación que tenemos en los suelos debido a las lluvias puede estar incrementando los riesgos de derrumbe. Tenemos datos, según el Instituto Meteorológico Nacional, que en algunos puntos del país se han registrado hasta un 500% más de la lluvia del mes de noviembre. O sea, no una vez ni 2 veces más, 5 veces más lo que llueve en noviembre ha caído en algunos lugares del país. Por ejemplo, Cóbano, Sardinal, Santa Cruz, Sierpe, Puerto Jiménez, son comunidades de Punta Arenas y Santa Cruz que reportan acumulados de entre 855 y 976 milímetros durante 6 días, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional. Así que informan que Sierpe, en el cantón de Osa, es el lugar donde más ha llovido durante este mes, y las precipitaciones de la última semana han provocado una saturación de los suelos altísima en casi todo el país,
con niveles que van desde el 85% hasta el 100%. O sea, suelos que ya no aguantan ni una gota más de agua y sin embargo se prevé que llueva todavía un poco más. Escuchemos lo que dice la entrevista el meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional, Juan Diego Naranjo. Sí, efectivamente, después de una semana, por decirlo coloquialmente, pasada por agua, todavía seguimos teniendo condiciones bastante inestables. Estamos monitoreando la onda tropical número 46, que durante la madrugada ha evolucionado rápidamente y ya tiene un potencial prácticamente de un 90% de transformarse en una depresión tropical en las próximas horas. Si no es durante el transcurso de este miércoles, sería en las primeras horas de mañana jueves. Y esta depresión tropical como tal se estaría moviendo o afectando principalmente el norte de Centroamérica, particularmente en los países de Honduras, Belice e incluso parte de Yucatán en México. Eso sí, debido a la posición de este sistema al norte de Centroamérica, pues nosotros continuaríamos con un patrón de lluvias, principalmente hacia el sector del Pacífico, la cual ha sido una de las regiones más golpeadas con las lluvias de los últimos días. Sí, y esos son, yo no sé si técnicamente se les diga así, Juan Diego, pero lo voy a preguntar, son, llaman coletazos, ¿verdad? Aunque el fenómeno esté lejos, la cola es la que nos golpea, ¿eso es así? Pues realmente sería como una imagen que nos podríamos hacer en realidad. Acordémonos que cuando los ciclones tropicales se encuentran en el Mar Caribe, ellos tienden a tomar humedad de todo su alrededor. Claro. Eso incluye también la humedad que proviene desde el Océano Pacífico. Debido a la orografía que tenemos en el país, en donde prácticamente tenemos montañas de 2.000 a 3.000 metros, pues hace que la humedad se quede precisamente en las provincias de Guanacaste, de Punta Arenas e incluso parte del Valle Central. Y entonces, por más que el sistema se esté moviendo por el Mar Caribe, pues toda la humedad se queda hacia esas regiones o provincias del territorio nacional, y eso es lo que ocasiona estos temporales que tenemos. A veces no es necesario ni que sea un ciclón muy fuerte o muy potente como para que nos genere temporales como los que hemos estado viendo en los últimos días. Muy buenos días. Le quería consultar porque parte de lo que decía la actualización del estado del pronóstico que viene para los próximos días por parte del Instituto Meteorológico Nacional, y es lo que se ha estado conversando, les digo, un ciclón tropical que se origina en la zona de Centroamérica, muy bien lo decía el experto, que tendrá principal influencia en la zona norte de Centroamérica. Sin embargo, nosotros también estamos muy cerca de esta zona, entonces por lo tanto también tendremos influencia tras la formación de este fenómeno. Sí, a mantenernos atentos. Hay otra cosa que también ha causado gran revuelo a la par de toda esta situación climática que estamos viviendo, y es, bueno, la visita del presidente de El Salvador a Costa Rica desde varias aristas, desde varios puntos de vista, ¿verdad? Primero, se había dado una especie de estira y encoge y de pulso entre el Ejecutivo y los otros poderes de la República, entre quién lo recibía, quién no lo recibía. Aquí no lo recibimos ni locos, aquí lo recibo, le doy abrazos y le doy condecoraciones, ¿verdad? Sí. Lo que indudablemente es un nuevo capítulo de este pulso político entre poderes del Estado, en el que ha quedado en medio el presidente Nayib Bukele y su visita. Y bueno, un poco en la misma coyuntura de que tengamos esta situación climática, los mandatarios de Costa Rica y de El Salvador decidieron hacer algo al respecto de las lluvias, una acción que para algunos es absolutamente directamente humanitaria y para otros podría tener tintes de otra cosa. Que vamos a ver, no sé si será que algunos diputados están un poco paranoicos o tendrán un poco de razón de pensar como están pensando. ¿Qué ha pasado con esto, Rita? Sí, bueno, la llegada de militares salvadoreños, porque recordar que el lunes Nayib Bukele anunció que había una serie de cuerpos de emergencia preparados para ir a cubrir la tensión o la emergencia que está atravesando España. Sin embargo, no fue posible trasladarse hacia allá debido a que el gobierno de España quiso la ayuda. No quiso, dijo que no estaba recibiendo este tipo de ayuda y que lo están
van atendiendo ellos, bueno, a su manera. Entonces, tras lo que está pasando en el país, Nayib Bukele ofrece en el marco de esta reunión la ayuda a estas personas que ya estaban preparadas para trasladarse, para que vengan a Costa Rica a atender lo que se está presentando. Ayer en la mañana llegaban 100 de estos rescatistas. En horas de la mañana se cubrió la noticia, decían que 100 de al menos 300 personas que podrían desplazarse hasta Costa Rica. Y el día de hoy, bueno, hace pocas horas, entonces llega un grupo de militares salvadoreños, vienen vestidos con sus uniformes y eso causa polémica porque es lo que se dice por parte del Congreso, que primero tiene que haber una autorización por parte de ellos, que según está escrita en el artículo 121 de la Constitución Política, que en su inciso 5 dice que no entra las potestades legislativas o entra dentro de las potestades legislativas dar o no asentamiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. Sin embargo, lo que dicen las autoridades del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el ministro de Seguridad, que se trata de integrantes del ejército, pero ninguno de ellos porta ningún arma de fuego y no hay personal alguno en funciones militares en Costa Rica. También la respuesta que daba Cancillería por parte de la viceministra Lidia Peralta, en un comunicado que emite, dice: un número limitado de miembros de las fuerzas salvadoreñas han venido a Costa Rica para efectuar labores humanitarias, pero no son de índole militar. Esto aparentemente se va a discutir hoy en la Asamblea Legislativa, a ver si a qué acuerdo llegan y si efectivamente ellos consideran que se les tuvo que haber consultado antes de ingresar estas militares de la Fuerza Salvadoreña. Recordemos que durante décadas se han movido dentro del territorio costarricense, que bueno, claramente todo esto de contar con militares o de tener militares dentro del territorio nacional, de alguna manera por nuestra cultura, no es algo tan normal para la mayoría de la población y alguna gente incluso se puede llegar a asustar. Pero durante muchísimas décadas hemos tenido cuerpos militares, sobre todo los Estados Unidos, con quien Costa Rica tiene acuerdos y país que nos brinda protección ante cualquier conflicto internacional, pero sobre todo en temas de narcotráfico, de crimen organizado, las autoridades o más bien las tropas o parte de personal del ejército norteamericano se ha movido, vamos a decir, libremente dentro del territorio nacional, pero cada vez, ¿verdad? Lo que pasa es que esto no es noticia normalmente. Cada vez que se va a dar un ingreso nuevo de tropas o de personal del ejército norteamericano, la Asamblea Legislativa es la que debe dar la última firma para que ingresen. Sí. Aunque se negocie con el presidente y con el Poder Ejecutivo, siempre es la Asamblea Legislativa la que tiene dentro de sus potestades aprobar o no el ingreso de tropas de cualquier otro país o el paso por nuestro espacio marítimo o aéreo de tropas por el país. Eso ha sido así siempre, salvo que el artículo 121 de la Constitución Política diga que se hace excepción cuando los militares no portan armas, que creo que no lo dice la Constitución, pero salvo que la Constitución tenga claramente esa excepción escrita, debería de seguir siendo siempre potestad de la Asamblea Legislativa y es lo que están haciendo los diputados en este momento y por eso va a ser tema de discusión hoy durante el día en la Asamblea Legislativa. Sí. Vamos a ver, no importa si el fin es ayudar, traer alimentos no perecederos, ropa, ayudar con los derrumbes, con las personas que están anegadas, atrapadas, o, como se ha hecho en el pasado, apoyarnos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El fin no es lo que está en discusión, lo que está en discusión es la forma, ¿verdad? Y que la Asamblea Legislativa dice, nosotros siempre tenemos que aprobar esto. Sí, eso es lo que se va a discutir. Parte de esta polémica, ellos vienen a colaborar con el personal de rescate de Costa Rica. Sin embargo, el hecho de que vengan uniformados y todo, bueno, incluso ellos venían en un avión comercial, no venían como parte de su avión, por ejemplo, de la Fuerza Armada. Entonces, bueno, son detalles que están ahí, que tienen que analizarse y que las autoridades tendrán que ver qué procede respecto a esta visita.
También recordar que hemos estado diciendo que en el marco de la visita de Nayib Bukele, ellos iban a visitar la reforma y ayer ya finalmente se efectúa esta tan ansiada visita que estaban esperando el Poder Ejecutivo. ¿Y qué pasó? Bueno, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó el centro penitenciario La Reforma este martes, donde afirmó que llegó para tratar de asesorar al gobierno costarricense en tema de manejo de cárceles. Durante su recorrido comentó que considera muy permisivo el sistema penitenciario del país y que el sistema debería reformarse pensando más en las personas que están afuera que en los reos. Dice que somos permisivos. Y sobre los derechos de los reclusos, Bukele afirmó que deben ser controladas las visitas íntimas y el acceso a la televisión para evitar que las prisiones se vuelvan cuarteles generales del crimen. Bukele prometió entregar un informe con recomendaciones para el sistema carcelario costarricense. Sin embargo, parte de lo que dijo también, y es parte del titular que viene hoy en nuestro diario Extra, Costa Rica tiene los síntomas de El Salvador en los años 90, dice. Están a tiempo de haber hecho lo que nosotros no pudimos hacer en esa época, que no fue tan duro como lo tuvimos que hacer en el año 2022, pero hay que hacerlo. Es parte de lo que ha estado diciendo Nayib Bukele, pero bueno, escuchemos qué dijo el presidente Rodrigo Chávez sobre esta visita. Cualquier reo, qué palabra que antes se usaba, ahora es privado de libertad, puede mandar a pedir una muchacha. Por cualquier razón, la conozca o no la conozca. Y aquí le hace la investigación de que la señora o señorita no ponga riesgos, que tenga antecedentes penales, etcétera, y le dan el espacio. No es la esposa, no es la novia, no es la pareja, no, señores, cualquiera. Y ustedes saben cómo se llama eso ahí en el centro de San José. En Contexto, por Extra Radio. Pero no puede un preso tener un gasto mayor de $2,100, porque sería prácticamente un robo al trabajador tico para sostener a un criminal. Entonces, ya no es ahí viene el tema de los derechos humanos, de los que yo siempre digo, porque el criminal tiene derecho, ¿no? Hay que darle comida, hay que darle salud, hay que darle un lugar donde dormir, un lugar donde vivir, hay que cuidarlo, etcétera. Pero no más que al trabajador que probablemente además ha sido víctima del que está preso. En Contexto, por Extra Radio. Todo un debate el que se plantea también sobre cuánto tiene que darse, a quiénes más, a quiénes menos, sí, y de qué manera. Siempre polémico, sobre todo porque Bukele con su sistema en su país, si bien es cierto ha sido muy eficiente en las calles, no deja de tener señalamientos de instituciones y organismos internacionales en materia de derechos humanos, porque sí, porque los privados de libertad siguen siendo seres humanos, finalmente. Entonces sí, ese es un tema de debate, ¿verdad? Sí, de análisis. Como hemos hablado aquí antes, no es ni acoger a las santas golondrinas en las, ¿cómo se llama? En su seno, ¿verdad? Para apapacharlos, ni tampoco ponerlos a picar piedra hasta que fallezcan, ¿verdad? Siempre están todos estos temas de derechos humanos, e incluso el tema de hasta dónde llegan los derechos de los privados de libertad por sobre o versus los derechos de las personas que no somos criminales. Hasta dónde se puede tratar también a todos los privados de libertad igual, porque no todos están en las mismas condiciones, no todos cometieron los mismos crímenes, no todos están condenados, algunos todavía tienen derecho a apelaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, incluso no todos ellos son iguales, ¿verdad? Hay, por ejemplo, privados de libertad que son adultos mayores también, ¿verdad? Entonces hay una serie de condicionantes y de aristas que hay que tomar en cuenta. En la página 2, directamente detrás de la portada de Diario Extra, edición impresa, viene hoy un amplio reporte sobre este tema, donde doña Laura Chinchilla, don Carlos Alvarado, exmandatarios del país, dan su opinión, y donde vienen todos los detalles. Y también los pueden encontrar en diarioextra.com.
Sí, todos estos detalles y también por supuesto que vamos a seguir informando sobre lo que acontezca en los distintos cantones y provincias del país con lo que está ocurriendo tras la afectación de las lluvias. Vamos a también a reportar no solamente a través de la radio, sino todas nuestras plataformas, a través del noticiero de Extra TV Canal 42 y en el periódico también viene una amplia información sobre todo lo que está sucediendo. Luis Diego, vamos a hacer hoy un poco ir más allá del tema de las lluvias porque vamos a conversar sobre lo que viene para el país en cuanto a la temporada alta, recibir extranjeros y turistas y el plan que está ideando el aeropuerto Juan Santamaría para atender a todo el turista que viene a Costa Rica. Vamos a ampliar sobre esto después de la pausa. En Contexto por Extra Radio. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que han tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. ¿Qué es lo que veo? Te veo donando, es lo que veo. Te veo. Doctores con nuevos equipos, a la más bonita. La meta este año alcanzando, viendo bien lo veo pasar. Te veo. Ver el futuro es tan mágico como poder ver el presente. Donando, te veo. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. La información y voz. Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. En preparación para la temporada alta de diciembre 2024 a abril 2025, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, operado por Aeris, ha implementado una serie de mejoras operativas e infraestructurales para garantizar una experiencia de viaje más eficiente, segura y cómoda. Ponemos en contexto y vamos a fondo con este tema, el plan de Aeris para atender la temporada alta en el aeropuerto Juan Santamaría. Nos acompaña vía Zoom don Juan Beliar, director de operaciones de Aeris. Bienvenido y buenos días, don Juan. Buenos días, excelente programa. Con mucho gusto estamos acá para apoyarles en todo aquello que sea de interés para Costa Rica relacionado con nuestros planes para atender esta temporada alta que ya está encima de nosotros, a pesar de que las lluvias estos días han estado haciendo bastante estragos. El aeropuerto sigue operando en condiciones normales. Bueno, muy importante. Ese es un tema muy importante. De hecho, nos estábamos preguntando, don Juan, y antes de entrar a detallar este tema del plan que se avecina para la temporada de diciembre a 2025, ¿cómo les ha afectado o afecta de alguna manera todo esto que está aconteciendo con las lluvias en nuestro país? Es lamentable la situación que está pasando en todo el país. El aeropuerto sí sigue operando en condiciones normales. Por dicha, al nivel de la zona en que se ubica el aeropuerto, Río Segundo, Alajuela, pues, y el Coco, que está hacia el oeste, han caído lluvias importantes, pero no al punto que haya generado retrasos y cancelaciones de vuelos. Los aviones están equipados para operar
bajo las condiciones de lluvias que se han presentado en este sector, en esta zona, y eso nos ha permitido operar de manera normal. Hay que entender que el aeropuerto tiene sistemas bastante sofisticados a nivel de lo que es las aproximaciones de las aeronaves, y a nivel de la pista también el asfalto y las condiciones de pavimento están en excelentes condiciones, los sistemas están funcionando bien y gracias a Dios el impacto ha sido cero. Esos pasajeros han podido llegar hacia sus destinos desde Costa Rica y viceversa de forma segura. Bueno, excelente. Eso es un reporte muy importante y en el marco de lo que está sucediendo. Nada más, una duda, hace unos días, creo que fue, si no recuerdo, el lunes o el martes, que sí vimos mucha neblina, por lo menos aquí en San José, que eso es propio de zonas altas, pero algunas ocasiones, como esta que vimos recientemente, también fue parte acá de la GAM. No sé si en el sector de Alajuela, específicamente donde está el aeropuerto, también se vio esta neblina, porque entiendo que uno de los factores depende de cuánta neblina haya, los obliga a ustedes a tomar decisiones. Vamos a ver, nosotros llamamos nuestro plan de emergencia Alerta 1, que es básicamente condiciones de visibilidad muy reducidas en los alrededores o en las vecindades del aeropuerto, como técnicamente se conoce, pero obviamente sí hemos tenido la condición de niebla, lluvias intensas, pero recordando que el aeropuerto a nivel de lo que es la parte oeste, la pista 07, como técnicamente le llamamos, está equipado con sistema de aproximación por instrumento, y esto pues permite que las aeronaves bajo ciertas condiciones de visibilidad pues puedan aterrizar sin ningún inconveniente. El sistema de aproximación por instrumento, ILS, como se le conoce en el lenguaje aeronáutico, pues permite traer las aeronaves al punto de toma de contacto de la pista de forma segura, sin que esto represente un tema. Obviamente siempre va a depender de la expertise y del plan de seguridad de la aerolínea, y ciertas aerolíneas bajo ciertas condiciones meteorológicas pues deciden desviarse. Recordemos que las aerolíneas generan sus planes de contingencia y sus aeropuertos alternos para cuando esto ocurra definitivamente moverse hacia otro aeropuerto. Pero en general hemos tenido una transición de la temporada baja a la temporada alta, que es el tema de hoy, bastante estable dentro de lo que es el marco operacional de nuestro aeropuerto. Perfecto, y gracias por este reporte y por aclararnos cómo ha estado funcionando el aeropuerto en estos días y en esta emergencia nacional. Don Juan, vamos a conversar sobre el plan de temporada que ustedes también están implementando para ya la llegada de más turistas a nuestro país. ¿Cuáles son esos principales cambios o esas principales mejoras que está tomando en consideración el aeropuerto Juan Santamaría de cara a la temporada alta? Muy interesante la pregunta. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar conjuntamente con las entidades que real y efectivamente tienen bastante responsabilidad en el procesamiento de pasajeros. Las aerolíneas, que son las que traen a esos pasajeros, y obviamente de parte del gobierno, que son los encargados de procesar a esos pasajeros, tanto llegando como saliendo. En la parte de salidas, que es cuando el pasajero pues toma un vuelo para ir a un destino y que sabemos es abundante o será abundante en la temporada alta del 24-25, que es una temporada de prácticamente 5 meses que vamos a tener. Pues hemos coordinado con los operadores aéreos, hemos coordinado con Migración, hemos coordinado con el Servicio de Vigilancia Aérea, que es el responsable de la seguridad del aeropuerto, con la DGAC, los controladores aéreos, y desde llegadas también Migración, Agricultura y obviamente aduanas, para generar un ambiente seguro, un ambiente estable y un ambiente amigable de acuerdo a los estándares que nosotros hemos implementado y que contractualmente también tenemos que cumplir en lo que es el tráfico de pasajeros a través de las instalaciones de Juan Santamaría. Es una labor coordinada, articulada, en donde nos sentamos, gobierno, aerolíneas y empresas de servicio del aeropuerto para generar las condiciones óptimas de procesamiento de pasajeros en un u otro
sentido, independientemente de los volúmenes que serán mucho más altos en esta época y que ya es de conocimiento de toda la comunidad aeroportuaria. Podríamos decir que para esta temporada, ¿cómo se maneja estos cambios que ha habido, por ejemplo, en incursión de nuevas aerolíneas o nuevas rutas, por ejemplo, y de cara a lo que se está proyectando de la cantidad de turistas que podríamos recibir? ¿Es una cantidad similar o basada en promedios de años anteriores o incluso puede aumentar? ¿Cómo lo están analizando? Para nosotros, bueno, sí, más bien, es decir, no, sí tenemos un incremento importante. Estamos hablando de un 6.6% de pasajeros versus la temporada anterior. Eso representa 191.561 pasajeros que se van a mover a través de las instalaciones en ese periodo. No parece mucho, ¿verdad? Si distribuimos esto en los 5 meses de la temporada alta. Lo que pasa es que después de la pandemia y básicamente el 23 ya el aeropuerto alcanzó, ¿verdad?, los números que manejaba en el 2019, que fue el año prepandemia. Recordemos que durante la pandemia tuvimos pues un descenso drástico en el flujo de pasajeros. La industria se afectó mucho, pero esto es bastante, si lo vemos, ¿verdad?, en términos de horas, en términos de días, en términos de lo que es el estrés que genera este volumen a todas las instalaciones del aeropuerto, las cuales, igual que como hemos dicho de las entidades gubernamentales y sus recursos, también se han preparado y se han ajustado para recibir este volumen. En términos operacionales estamos recibiendo más de 1.620 operaciones y pasajeros domésticos estamos aumentando en unos 9.100 también, que se representa un 6.01% de volumen adicional a las facilidades del Juan Santamaría. Recordemos, todo esto es un plan que, como ha dicho el director de Aviación Civil, don Marcos Castillo, no inicia justo ahora, es producto de un año de trabajo donde conjuntamente la comunidad aeroportuaria ha ido diseñando y redefiniendo las estrategias que permitan que ese flujo llegue a través de las instalaciones de manera expedita y que no tengan inconvenientes. Hemos trabajado mucho en el tema de la experiencia del pasajero, rediseñando áreas del aeropuerto para que sean amigables, como ahora mismo que acabamos de renovar todo lo que es el piso del pasillo este de la terminal, que básicamente era pues una alfombra que todavía nos queda en 50% de este pasillo en la parte oeste y que ya en coordinación con el gobierno la cambiamos para que esté lista. Es mucho más amigable, mucho más fresca y permite un desplazamiento mucho más amigable. A nivel de sistemas, pues también hemos coordinado con los operadores aéreos el uso de los sistemas de chequeo automático y que los pasajeros también utilicen en la medida de lo posible y que, verdad, sus medios se lo permitan, las apps de las aerolíneas que también están publicadas para que puedan hacer su proceso, y al llegar al aeropuerto pues ya tenemos equipos que van a recibir lo que ha hecho este pasajero a través de sus dispositivos móviles, y en el punto donde él quedó van a retomar o a reiniciar lo que es el proceso de check-in y el proceso de entrega de maleta, que hoy por hoy uno de los logros grandes de nuestro aeropuerto, pues se ha reducido en más de 50% el periodo de tiempo que duraban cuando tenían que hacer un chequeo tradicional, que es el chequeo de hacer la fila e ir al mostrador, que lo recibe un agente de tráfico de la aerolínea, le haga varias preguntas, revise sus documentos, emita un boarding pass, luego emite la colilla y luego, bueno, le recibe el equipaje. Pero en términos generales, eso estamos hablando de entre 10 y 15 minutos, incluyendo la cola que tiene que hacer el pasajero, la fila. Y hoy por hoy los kioscos de self-checking o de autochequeo están disponibles, están libres. Usted va y con tocar la pantalla y dar unos 2-3 pasos, ya usted tiene lo que necesita, deja su maleta y vámonos para migración y seguridad, que son los subprocesos siguientes, y que también el gobierno, como ya dijimos, pues ha puesto los recursos y ha
comunicado que tiene los recursos necesarios para que estos puestos, que son 16 puestos de migración saliendo y 8 puestos de seguridad para inspección de las propiedades del pasajero y el pasajero mismo en el avión, pues pueda hacerse de forma expedita en tiempos récords que en los 2 últimos años y medio pues no han excedido los 45 minutos, lo cual es extraordinario. Este tipo de medidas para agilizar es durante esta temporada alta donde se refuerzan, pero no es que se dejan de promover o poner en práctica cuando hay temporada baja, podríamos decirlo así. Y otra consulta que quería hacerle era sobre el plan piloto que habían mencionado para la seguridad. Hablaban de tomografía en el área de seguridad para hacer revisión de equipajes más rápido y preciso. Eso sí nos puede también detallar de ese plan. Sí, con relación a la primera pregunta, es muy importante. La temporada alta no es lo único. El aeropuerto opera 24/7, ¿verdad? 365 días y si el año es 66 también. Y tenemos un flujo ya estable de operaciones y de pasajeros que durante todo el año tenemos que manejarlo. Ya hay picos igual definidos y son muy marcados en el Juan Santa María. Entre las 6, dependiendo de la hora, recordemos que la hora cambia en Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Y entre las 4 de la madrugada y las 6 de la mañana en algunas ocasiones tenemos pues un flujo importante de todos los vuelos que vienen del día desde la noche anterior desde Estados Unidos y que salen mayormente en la mañana. Recordemos que también tenemos en ese grupo vuelos de Latinoamérica que también nos acompañan. Luego, al mediodía, entre las 11 y las 2 de la tarde, tenemos otro banco muy fuerte que también es bastante numeroso, en donde el 100% de las posiciones de nuestro aeropuerto, entiéndese las posiciones donde estacionamos los aviones y las salas donde están los pasajeros en la terminal principal, también se llena, pero no solo se llena en un tracto, ¿verdad?, de 1 a 2 horas, hora y media, que dura en algunos casos esa ida y vuelta de la aeronave, sino que también se va una aeronave y entra la otra, se va una aeronave y entra la otra, y eso puede mantener de forma continua entre las 11 y las 2 de la tarde. Entonces también ahí tenemos un flujo importante que saliendo va de forma distribuida, pero llega también de forma muy conjunta, porque el desabordaje de una aeronave puede tomar entre 15 y 20 minutos dependiendo del tamaño de la aeronave, y eso pues hace que ese flujo le llegue rápido a migración. Entonces durante todo el año nos reunimos, esa comunidad que mencioné a nivel de director de aviación civil, dirección de migración, viceministro de seguridad, viceministro de agricultura, las aerolíneas a nivel de ALA, el comité de operadores, el gestor. Entonces, todos juntos redefinimos y trabajamos en las acciones que correspondan para mantener estable esa atención y esa meta que nos hemos propuesto, ya ordenada por el señor presidente de la República, en donde ha pedido que los pasajeros sean procesados en 1 hora como máximo. Eso lo hemos logrado. Con relación a la segunda pregunta, que es tomografía, sí, nosotros pues en ese compromiso que tenemos con Costa Rica y el gobierno que nos ha dado la oportunidad de llevar el aeropuerto Juan Santa María por buen camino en términos operativos, en términos de modernización, en términos de atención y estándares internacionales para la aplicación de la operación, pues nos abocamos a lo que nosotros llamamos la planeación de aeropuerto, que tiene que ver con qué va a pasar en el aeropuerto en los siguientes años, ¿verdad? Y hablamos de 20 años. Hemos ya construido un plan maestro que nos dice hacia dónde va el aeropuerto, y dentro de las medidas o las recomendaciones que vienen en este plan maestro, pues obviamente está la incorporación de más tecnología. Y, por supuesto, esas tecnologías vienen con el acompañamiento de áreas más grandes. Don Juan. Mientras tanto, sí, para terminar la idea, tanto, lo que estamos haciendo es
al igual que lo hicimos en la zona de check-in, ya incorporando un equipo que lo llamamos plan piloto, que es muy moderno y que permite que los pasajeros puedan ser procesados de forma mucho más expedita a nivel de lo que son las inspecciones requeridas para abordar una aeronave en vuelo internacional. ¿Qué implica esto? Que el pasajero, con este equipo que estamos instalando, podría, y ya lo estamos trabajando con las autoridades, tendría la oportunidad de evitar sacar líquidos, ¿verdad? Eso es muy molesto, a veces se nos queda el perfume, se nos queda una botella, bueno, y hay que sacar la maleta del flujo, parar la máquina, para que ese oficial de seguridad haga su trabajo. O lo que sabemos, las computadoras, las tabletas, los celulares, todo esto, pues ya la industria ha reconocido que este equipo que estamos instalando tiene la capacidad para permitirle al oficial discriminar si es el equipo o es un artefacto prohibitivo de viaje, y como la máquina a través de sus algoritmos le permite ver de forma clara, ¿verdad?, en lo que va ahí dentro, pues obviamente él permite que el equipaje pase sin la necesidad de devolverlo o hacer que el pasajero saque esas cosas. Lo otro importante, ya para terminar esta idea, es que esta máquina no se detiene nunca, porque lo que hace la máquina es que usted va pasando el equipaje, va pasando equipaje, pero el equipaje que tiene algún elemento que considere el algoritmo de la máquina que es sospechoso o que no puede determinar de forma precisa que no es un riesgo, entonces lo desvía a un punto de inspección, y eso lo vemos en muchos aeropuertos ya a nivel internacional, y un oficial por aparte vaya a hacer esa verificación, determina si el artículo es prohibido o no, pero el flujo de inspección de los demás equipajes que no tienen ningún riesgo sigue de forma continua, y eso es lo que le agrega velocidad y eficiencia al proceso. Entonces, nosotros también hemos hecho esto sin bajar la capacidad. Hemos logrado instalar esta máquina en un punto en donde lo que hicimos fue sustituir una máquina común y corriente, para decirlo tradicional, por esta super máquina que además tiene también el retorno automático de bandejas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tenemos que tener al pasajero llevando las bandejitas a un punto para que se acomoden y luego una persona pasarla al otro lado para que estén a disposición del pasajero, sino que la máquina automáticamente, a través de un mecanismo que tiene por debajo, la va devolviendo a los pasajeros. Ese es el punto. Esos son creo que ahí contesto las dos preguntas. Y si estamos de acuerdo, pues pasaríamos a la inquietud que me iba a plantear cuando hablaba de este tema. Muchas gracias. Sí, don Juan, muchas gracias. Muy claras sus respuestas. Y justo de eso queríamos hablar, de estos desafíos que enfrenta el aeropuerto, más allá de este plan de la temporada alta que se viene. Los desafíos, por ahí nos queda clarísimo el tema de tecnología. En cuanto a la operación a futuro, cosas que se hablan en temas de que podríamos quedarnos cortos a futuro, dentro de unos años, con la cantidad de pistas, con el espacio operacional, con la infraestructura. ¿Qué nos puede decir respecto a ese tipo de desafíos a futuro? Bueno, nosotros, es parte de nuestro compromiso, somos asesores permanentes del gobierno en términos aeroportuarios, de acuerdo al contrato, y todo lo que hacemos lo hacemos de forma consultiva. Nosotros no tratamos de, a pesar de la expertise que tiene todo el staff de Aeris, de hacer temas. Contratamos consultores internacionales que tienen experiencia vasta en desarrollos aeroportuarios, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, la última empresa que contratamos, que se llama NACO, que es de Países Bajos, pues nos desarrolló un plan maestro que ya está en manos del gobierno y que muestra el futuro de Juan Santamaría en los siguientes 20 años. Obviamente esta planeación, porque es una planeación muy conceptual, de hecho tenemos que decirlo así, define de forma precisa, en función de la demanda que también se proyecta en este plan maestro, hacia dónde vamos a requerir o qué vamos a requerir para atender esa demanda.
¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues obviamente los retos son ampliar la terminal hacia el norte, que son temas que vienen ahí, esos son planteamientos, es muy conceptual, eso ahora tenemos que revisarlo y con el gobierno al punto de que el gobierno esté también conforme o confortable con que lo que vamos a hacer satisface los requerimientos que proyectivamente están ahí. Vamos a expandir la terminal hacia la parte oeste también, que lo vamos a hacer. Vamos a crear más espacios de parqueo. Vamos a ampliar la plataforma remota para tener más aeronaves. Y más adelante, bueno, pues hay otros trabajos que tienen que ver con el desarrollo de la terminal de manera natural, como se ha planteado siempre, hacia el oeste. Con relación a la pista y a los volúmenes que manejamos, también plan te dice que o establece que el aeropuerto puede seguir operando de manera normal, como también lo ha dicho el gobierno que hizo unos estudios hasta el año 50. Entonces va a depender obviamente del flujo de tráfico que tenemos. Claro. Si las cosas siguen como van o aumentan, pues obviamente podría ser que haya que hacer ajustes. Pero ¿qué es lo importante? Que cada 5 años por contrato nosotros tenemos que revisar esta planeación conceptual y entregar al gobierno las actualizaciones para ver cuáles han sido las variables que se han ejecutado y si se requieren hacer ajustes en esa planeación estratégica para adelantar obras, para atrasar obras o, como bien está planteado, para reubicar el aeropuerto en otro lado. Lo importante es que cada 4 años nosotros estamos haciendo esas actualizaciones y como asesores estamos diciendo al gobierno, mira, aquí está lo que usted necesita para ir adelante con la sostenibilidad de la industria aeroportuaria, al menos acá en la parte del Valle Central, que es donde estamos nosotros. Perfecto. ¿Cómo ha sido esa respuesta también de las autoridades? ¿Cómo han tomado esos planes y esos diagnósticos, esos proyectos que ustedes han presentado? Hemos tenido una receptividad importante. Obviamente ellos hacen su filtro, hacen su valoración, ellos tienen sus propias empresas que contratan para ver si lo que nosotros estamos haciendo también tiene sentido. Y es parte de la responsabilidad del gobierno de hacer que nosotros, como socios estratégicos del gobierno, en esa alianza público-privada, pues seamos honestos, y lo tenemos que decir, transparentes con lo que presentamos. Y por el momento ha habido una aceptación, un trabajo expedito, un trabajo conjunto y una aceptación de los planes a nivel conceptual. ¿Qué sigue ahora? Sigue ahora las fases, ¿verdad? De ponerle, poner en el papel a nivel de diseños, ¿verdad? A nivel de financiamiento, cómo vamos a hacer esas obras, que son los pasos subsiguientes, de manera tal que podamos pues seguir cumpliendo con las necesidades que la industria está requiriendo en este mundo de la aviación que se mueve muy rápido. Don Juan, ya para terminar, ustedes que, tienen al mando la gestión del aeropuerto, supongo que también constantemente hacen evaluaciones de la opinión, de la percepción de los turistas en el paso por el aeropuerto, porque si bien es cierto, no es todo lo que define la visita cuando uno va a otro país, uno va también a disfrutar como tal del país, pero ¿qué retroalimentación han tenido ustedes de los turistas de nuestro aeropuerto? Yo creo que eso se mide por el incremento en el flujo, en el tráfico. Nadie va a un lugar en donde, independientemente del trato del aeropuerto o el trato país, es un proceso holístico en donde yo como turista llego al aeropuerto, quiero un buen trato, quiero un proceso expedito, pero también quiero disfrutar de lo que ofrece el país. Y si la comunidad turística sigue apoyando a Costa Rica con los incrementos que estamos viendo en esta temporada alta, pues quiere decir que hay un proceso también conjunto desde la industria turística total, comenzando con las aerolíneas, que son las que traen a los pasajeros, las que lo buscan, comenzando con nosotros, los operadores de aeropuerto, comenzando también siguiendo con los hoteles, ¿verdad? Y todas aquellas responsabilidades que el gobierno tiene
a cargo para hacer que esa estadía sea estable. Entonces, cuando nosotros vemos la industria a nivel global acá en Costa Rica, tanto Juan Santamaría como Liberia, en términos de los premios que se publican continuamente y los reconocimientos, porque hemos ido conjuntamente con Liberia a recibir reconocimientos internacionales, pues quiere decir que estamos haciendo un trabajo coordinado y que además de eso el pasajero lo percibe. Ese pasajero, al pasar por las instalaciones, nos califica como un aeropuerto, y así lo manejamos nosotros, muy pura vida, ¿verdad? Con estándares altos, y eso pues es parte de la historia que viene detrás de todo lo bonito que ha pasado acá a nivel de Costa Rica. Sabemos que ahora mismo tenemos una situación crítica con las lluvias y las tormentas que ha afectado, pero también he visto mucha actividad, y como Aeris tenemos que reconocer esto y cuidado para que ese turista pues que sigue llegando y que ya, como decíamos, volviendo al tema de la temporada alta, se va sumando porque ya iniciaron los vuelos de temporada como British, como KLM, como Air Canada, que aumentó frecuencia y que cambia el equipo, ¿verdad? Y nuevas rutas, como anoche que acabamos de inaugurar la ruta entre Guarulhos y San José, Costa Rica, desde Brasil, la aerolínea Gol. Pues también hay una protección y hay un cuidado para que ese tránsito sea expedito y sea seguro para ese pasajero, y al final lo manifieste al salir por el aeropuerto, que es donde medimos los niveles de satisfacción de ese pasajero. Si usted en la cadena algo salió mal, pues obviamente al final la percepción va a variar. Claro. Bueno, don Juan Beliar, director de operaciones de Aeris, muchas gracias por ampliarnos sobre lo que viene para esta temporada, también para el futuro del aeropuerto Juan Santamaría. Muchas gracias. 11 de la mañana, Luis Diego, vamos a un corte, ya casi regresamos. Sí, tenemos mucho más todavía. En Contexto, por Extra Radio. Mantenerse informado no tiene por qué ser aburrido. Venga y nos tomamos un café mientras conversamos sobre lo que está pasando. Comencemos juntos cada día, de lunes a viernes, de 5 a 8:30 de la mañana. Desde buena mañana, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario. Como Alan Monge. Mi nombre es Alan Monge. Hace algunos años me interesé mucho por el tema de educación financiera. Ya han pasado 5, 7 años desde que inicié a invertir. Recomendaría invertir porque el objetivo que nos dan o la asesoría que nos dan es buscando nuestros objetivos y sueños. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Equipos a la más bonita. La meta este año alcanzando. Viendo bien, lo veo pasar. Te veo. Ver el futuro es tan mágico como poder ver el presente. Donando, te veo. Te invitamos a un viaje informativo lleno de curiosidades, personajes únicos y buen humor. Tecnología, espectáculos, política y mucho más. Tomemos cafecito, contemos historias y riámonos mucho desde las 3 de la tarde de lunes a viernes. Mucho que contar, solo por Extra Radio. Con la imponencia de nuestros bosques y la esperanza de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. En Contexto por Extra Radio. 11:03 de la mañana, estamos de regreso y vamos a ampliar sobre la atención de incidentes y de emergencias que está teniendo ahorita la Cruz Roja costarricense. Tenemos vía telefónica a don Warner Leiva, director de respuesta de la Cruz Roja costarricense, para ampliarnos sobre la actualización de la atención de las emergencias. Buenos días, don Warner. Muy buenos días a usted y al público Radio Escucha, es un placer saludarles.
Gracias. ¿Nos puede brindar una actualización de cómo estamos a esta hora de la mañana respecto a los lugares, a los cantones donde más se está llevando a cabo esta atención de la emergencia? Sí, muy bien. Para la Cruz Roja Costarricense, siempre al servicio de la ciudadanía, ¿verdad? Hemos estado alertas 24/7 atendiendo los incidentes propios de esta emergencia, sumado a los incidentes propios del día a día, ¿verdad? Los que no se detienen y a los cuales también estamos abocados a atender. Llevamos, por ejemplo, 385 emergencias en total durante esta alerta naranja, que ya ahora es naranja y roja en algunas partes de nuestro país, ¿verdad? Las emergencias por inundaciones han sido 348 y 37 deslizamientos en total. De esas 381 han sido ya totalmente resueltas. Hay 4 que se mantienen activas por las diferentes búsquedas, y en este momento pues mantenemos para este incidente propiamente esta alerta que estamos manejando, 0 incidentes pendientes, por lo cual nuestra institución mantiene una atención integral de la emergencia. Especialmente, bueno, ayer la situación, y creo que hoy también se mantiene bastante intensa en la zona de Guanacaste. ¿Qué reporte tienen también de la zona sur? Sí, bueno, por ejemplo, por regiones, a nivel de regiones, nosotros tenemos 8 incidentes atendidos en San José, 8 en Alajuela, 86 en Cartago, de ahí Limón con 44, zona sur que tiene 29 incidentes, y las regiones que más incidentes de atención nuestra han requerido han sido la zona de Guanacaste con 93 y Punta Arenas con 116, y zona norte pues hemos tenido solamente un incidente claramente reportado, para lo cual nos mantenemos activos. La mayoría en Guanacaste ha sido por inundaciones. Nos hablaba de deslizamientos también. ¿Estos deslizamientos en qué zonas se han reportado en mayor medida? En realidad los deslizamientos han sido en todo el país, ¿verdad? Claramente tenemos el histórico de la ruta 32, ¿verdad? De la ruta hacia Cambronero, de la ruta hacia el Cerro de la Muerte, que nos han ocupado. También hay muchos incidentes abiertos en diferentes cantones, pero en ese sentido quiero decir que ha habido una alta eficiencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la atención de lo que son pues despejes de carreteras, y los que respectan a incidentes que han involucrado técnicas de búsqueda y rescate a nivel institucional, pues hemos resuelto la gran mayoría pues con éxito, ¿verdad? Entendiendo el lamentable deceso de aquel niño hace unos días atrás, donde pues todo el país se vio conmovido por este caso, pero la Cruz Roja siempre sigue vigilante a la atención de todos los incidentes. Respecto a la crecida de los ríos y específicamente en estas zonas que están más propensas, ¿qué reporte tienen ustedes y qué le dicen a la gente en estos momentos? También que según el reporte de las autoridades del Meteorológico Nacional, las lluvias se mantienen por algunos días más. Sí, bueno, nuestra institución siempre va a buscar la orientación hacia el pueblo costarricense de que primero mantengan la calma, segundo no ingresen a lugares de alto riesgo, ¿verdad? Que en este momento pues traten de evitar paseos marítimos, traten de evitar accesos a ríos, a montañas, que en este momento sean muy vigilantes de dónde están sus niños, que no estén cerca de lugares donde hayan afluentes de agua o inclusive algún tipo de crecida en este momento podría sorprendernos de manera inesperada. Por lo tanto, le recomendamos al público acatar las instrucciones de los entes competentes científico-técnicos que nos están orientando, ya que gracias a la orientación que da la Comisión Nacional de Emergencias a través de todo su sistema, pues es que mantenemos informado al país para evitar un lamentable deceso que está en manos de nosotros, ¿verdad? Que somos nosotros los que debemos prevenir las acciones dentro de nuestro hogar, nuestro plan de emergencia, que debe estar siempre activo, ¿verdad? Con nuestros sistemas de iluminación, alimentación de reserva, reservas de agua, un punto de ubicación de las familias para poder encontrarse, un canal de comunicación y cosas similares que recomendamos siempre para poder ser atendidos a nivel familiar.
Don Werner, ¿tienen datos ustedes en este momento de esta temporada versus temporadas anteriores, de la cantidad de respuesta que han tenido que brindar? ¿Ha sido una temporada especialmente alta de incidentes como lo ha sido en términos de lluvia, caída? Bueno, no tengo aquí a mano un comparativo, ¿verdad? Pero claramente ha sido un año que nos ha golpeado. Ha sido un año que ha tenido pues múltiples incidentes, los conocemos en el histórico de estos meses pasados. Más o menos seguimos en un promedio, nuestra institución atendiendo un incidente por minuto. Se imaginará un incidente por minuto 365 días al año. La cantidad de incidentes, claro, no todos son dependientes de esta emergencia, ¿verdad? Estoy hablando de emergencias médicas, traumáticas, estoy hablando de una serie de cosas que nos afectan día a día, pero sí, un incidente por minuto es un incidente que hace que nuestra institución esté claramente ocupada, sin dejar ni descuidar, ¿verdad?, el manejo de esta emergencia, ya que dividimos recursos con el fin de ser lo más eficientes posible con los mecanismos de contención que tenemos. ¿En qué medida, vamos a ver, no necesariamente tienen que ser datos duros, pero ¿en qué medida la cantidad de incidentes que se reportan, por ejemplo, por crecidas de ríos o deslizamientos, son más que por personas que estaban en riesgo o vulnerabilidad que por descuidos, por ejemplo, de la población? Bueno, esto es un dato que pues evoluciona, voy a tratar de decirlo de esta manera. La emergencia hidrometeorológica, conforme avanza en el tiempo y se sostiene, hace que nuestros suelos se saturen de manera más importante. Esto genera que la capacidad de deslizamiento del agua sea mayor y los incidentes vayan aumentando. Poder compararlo con eventos naturales que no son controlables contra aquellos que pueden ser por un descuido humano, pues es un dato que no podríamos manejar. Lo que sí podemos claramente aportar con su pregunta es insistirle a las familias costarricenses que por favor acaten las instrucciones que se nos da de las instituciones de rescate, que además de eso, cuando vean ríos que estén crecidos, no traten de cruzar. Es mejor perder unos minutos, es mejor perder tener que recorrer un trayecto un poco más largo que tratar de cruzar un puente que ya se está anegando, que ya se está cubriendo. Si más o menos hay reglas, digamos, en movimientos de aguas, pero solo 30 centímetros a la altura de un ser humano es capaz casi prácticamente de arrastrarlo, ¿me entiendes? Entonces, este tipo de cosas las podemos prevenir siguiendo las recomendaciones que continuamente dan las instituciones de respuesta. Sí, la pregunta va en ese sentido, ¿verdad? Porque no falta quien aún en medio de esta situación esté planeando o pueda estar planeando un paseo a una catarata, un paseo a un río este fin de semana, ¿verdad? Usted me da una gran puerta a una preocupación que he estado externando en muchos lugares. A veces vemos el mapa del país, ¿verdad? Y decimos, bueno, solo esta parte está en alerta roja. Para llegar al punto de turismo hacia donde vamos, para llegar al punto del evento hacia el que vamos a cubrir, tenemos que cruzar las zonas de riesgo. Esto incrementa la posibilidad de un incidente en contra nuestra, esto incrementa la posibilidad de que las familias costarricenses se puedan ver seriamente afectadas. Además de eso hace que haya un incidente más que ser atendido y pues a pesar de que vivimos los esfuerzos, muchas veces pues no es tan fácil, ¿verdad? Pero como institución, a este momento, como le mencionaba casi al principio de la entrevista, nuestra institución tiene 0 emergencias pendientes, por lo tanto hemos atendido todo lo que tiene que ver con el fenómeno hidrometeorológico de esta alerta, que ahora es naranja y roja. Bueno, muchísimas gracias. Nada más antes de concluir, don Werner, ¿cuál ha sido la comunicación? ¿Siguen en constante comunicación con las demás autoridades, reuniéndose, no sé si diariamente, para evaluar la situación del país y para ir tomando las decisiones necesarias? Las acciones altamente responsables que ha tomado el gobierno de la República y en lo cual yo pues debo aplaudirlo de pie, porque nuestro gobierno
ha tomado muchas previsiones, ha hecho que la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias y su sistema, del cual nosotros somos parte, se mantenga reunido constantemente. Hemos tenido reuniones de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, pensando en la seguridad del pueblo costarricense, y en esto debo entender y debo explicarle al pueblo que múltiples instituciones de socorro de primera y segunda respuesta han estado al pie de la atención para que ningún ciudadano costarricense sufra un incidente de manera innecesaria. Don Warner, le agradecemos mucho este reporte y nos vamos a mantener al tanto también de la actualización que ustedes emitan, también del trabajo y la labor tan importante que ustedes realizan en este contexto. Pues no, muchas gracias, estamos a la orden y esta es una institución llena de hombres y mujeres valientes, voluntarios y asalariados que están al servicio del pueblo costarricense. Gracias, don Warner Leiva, director de Respuesta de la Cruz Roja. Aprovechamos para darles las gracias y felicitarlos por este esfuerzo que hacen todos los días, como lo decía don Warner, tanto los asalariados como los voluntarios. Porque hay muchos que son voluntarios. Correcto. Lo hacen por amor. Sí. Lo que tenés que saber. Extra Radio. Fechas y hechos que definieron el mundo. Un viaje por los eventos que lo cambiaron todo en un día como hoy. Ahora, recordemos. Vamos a recordar, Luis Diego, hace un poquito más de 10 años se inaugura en Nueva York el Fort Worth Trade Center, ubicado en el mismo lugar donde estuvieron las Torres Gemelas luego del lamentable atentado que ocurrió. Se inauguró oficialmente este edificio, este rascacielos emblemático situado en el complejo del World Trade Center en New York, específicamente en el lugar donde estaban las Torres Gemelas. La construcción de este nuevo edificio es parte de un ambicioso proyecto de reconstrucción y revitalización del área conocida como World Trade Center y se extendió a lo largo de más de una década tras los trágicos eventos. Bueno, este proyecto fue parte de lo que vino después, un poco queriendo transformar esta ciudad, todo lo que había acontecido aquí, porque sí es cierto que es un lugar que a uno lo impacta imaginar, claro, todo lo que, las imágenes que uno pudo haber visto en ese momento. Bueno, hay unas fuentes también que hicieron justamente donde estaban las Torres Gemelas, estos rascacielos que construyeron en vez de las Torres Gemelas. Me parece que hay uno, ahorita corroboro el dato, que es un poco más alto debido a la antena que tiene. Y también, bueno, parte de este proyecto fue la construcción del Oculus, que es parte de una terminal de trenes que a la vez se convirtió en un centro comercial y que, bueno, fue diseñada por el famoso arquitecto apellido Calatrava, de origen español, me parece, también. Sí. Y justamente esto, queriendo transformar un poco todo esto que causa la tragedia del 2001. Sí, era, como todos sabemos, el World Trade Center de Manhattan, o del Lower Manhattan, de la parte baja de Manhattan, era un ícono, sus dos torres, ¿verdad?, que sobresalían por sobre todos los otros edificios en esta parte de la isla de Manhattan. Luego de lo que ocurrió el 11 de septiembre, se comenzaron todas estas remodelaciones. La fecha que se conmemora hoy, que ocurrió en el 2013, es la inauguración del edificio principal, de este edificio alto que se construyó ahí, ¿verdad?, que es el que se llama Fort World Trade Center. Este edificio lo diseñó el arquitecto japonés Fumihiko Maki. Y tiene un diseño minimalista, elegante, con una fachada de vidrio que refleja el entorno urbano y se funde visualmente con el cielo. Tiene 297 metros de altura y 72 pisos. Hay espacios comerciales, hay espacios de oficinas y un área pública en la planta baja que la gente puede visitar. Como parte del proyecto de la reconstrucción, este edificio representa la resiliencia y la renovación tras los atentados del 11 de septiembre. Y fue una de las primeras torres en abrirse al público después de los atentados.
Sí, es que más allá, bueno, también era parte de, ya si nos vamos más en historia, ¿verdad? Al sur de Manhattan, precisamente la construcción de las Torres Gemelas, y bueno, venía un poco por esto, era una zona en su momento insegura, pero que también quería llevarse o construir este centro económico, como lo fueron las Torres Gemelas, que en realidad reunían a muchas empresas, gente. De hecho, hay unos datos muy curiosos, Luis Diego, que si usted se pone a leer cuánta gente trabajaba en las Torres Gemelas, de qué nacionalidades, o sea, eran edificios multiculturales. Sí, correcto. ¿Verdad? Reunían de todo el mundo. Aparte porque las mayores empresas financieras se encuentran en esta parte, ¿verdad? Muy cerca de donde está el World Trade Center y donde estaban las Torres Gemelas, se encuentra también este famoso toro, ¿verdad? Claro. Se encuentra Wall Street muy cerca, ¿verdad? Entonces siempre ha tenido, ha sido una parte de la ciudad de Manhattan muy vibrante, y de alguna manera estos edificios, incluyendo este que se inauguró un día como hoy en 2013, trataban de devolverle esa vitalidad a esta parte de la isla de Manhattan. Bueno, tenemos otro dato, no en 2013, sino un poco antes, en 1971, otro hito de la exploración espacial. 13 de noviembre del 71, la sonda Mariner 9 de la NASA alcanzó un hito histórico al convertirse en la primera nave espacial. Adivinen qué hizo esta primera nave espacial. Fue la primera en entrar en órbita alrededor de Marte, ¿verdad? Como sabemos, los planetas tienen un espacio gravitacional, y para entrar en órbita hay que entrar en ese espacio gravitacional para luego mantenerse ahí. Esta misión marcó un avance significativo en la exploración planetaria, ya que no solo consiguió la hazaña de orbitar el planeta rojo, sino que también proporcionó las primeras imágenes detalladas de la superficie marciana. Mariner 9 descubrió una geografía completamente desconocida hasta ese momento, revelando vastos cañones, volcanes gigantescos y pistas de antiguos valles fluviales, lo que brindó nuevas evidencias de que Marte alguna vez pudo haber tenido agua en su superficie. Bueno, interesante todo lo que ocurre en la exploración espacial y a todo lo que hemos avanzado, ¿verdad? Y todo lo que hemos podido descubrir a través de estas exploraciones espaciales. Sí, correcto. Bueno, yo me voy a 1940. Vamos a ver los amantes de Walt Disney y de todo la producción, porque se da el estreno de una obra maestra de Disney el 13 de noviembre. Yo sé cuál. ¿Cuál es? Demos una pista antes de avanzar. Vamos a ver. Si es la que creo que es, estoy viendo a Mickey Mouse con traje de hechicero, con un sombrero grande lleno de estrellas. Unas escobas. Así, unas escobas, sí. Unas escobas bailando, sí, correcto. Encantadas. Ajá. Bueno, esta película, como bien lo adivinó Luis Diego, Fantasía, fue estrenada el 13 de noviembre de 1940 en los cines de Estados Unidos. Este film se destacó no solo por su impresionante uso de la animación, sino también por ser la primera película de Disney en ser proyectada en estéreo, sonido multicanal. Una técnica, ya ahorita nos explicará el experto aquí en audio, una técnica revolucionaria para la época. Y una de las características más innovadoras de Fantasía fue el uso de sonido estéreo o sonido multicanal. Fue la primera vez en la historia del cine que la película de animación se presentó con esta tecnología, lo que permitió una experiencia sonora mucho más envolvente y rica. Amplíenos de esta... No, lo que les puedo decir es que antes de eso, por lo general recuerden que veníamos además desde los 20s, veníamos con cine mudo, ¿verdad? Entonces el cine mudo tenía música, pero la parte sonora de las películas no era como tan relevante o no era tan importante todavía para los productores. Entonces en la mayoría de teatros lo que tenían era un sistema de salida monofónico, o sea, de una sola vía, ¿verdad? Pero resulta que los seres humanos tenemos dos oídos, ¿verdad? Y podemos captar sonidos diferentes, y eso genera estímulos distintos por cada uno de los dos canales, izquierdo y derecho. Entonces, eso es como cuando tenemos los audífonos, claro, escuchamos efectos en el derecho, luego en el izquierdo, un lado una cosa, así. Sí. Y Disney, como siempre, que han sido muy innovadores a la hora de ponerle nombre a las cosas, a esta técnica de sonido que utilizaron,
no era la gran cosa si lo vemos desde la perspectiva de hoy, que existen salas con 5.1, 7.1, etcétera. Le pusieron Fantasound a este sistema porque fue la primera vez que se usó y fue en la película Fantasía. Y esta película, por cierto, no fue un gran éxito comercial, no fue un gran éxito de taquilla. Sin embargo, se ha convertido en un ícono y en una de las películas de Disney más admiradas, más veneradas por su calidad creativa y su calidad técnica. Sí, bueno, y esta película, un clásico. De hecho, tiene de manera sonora la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el conocido Aprendiz de Brujo de Paul Dukas, que es uno de los segmentos más icónicos de la película protagonizada por Mickey Mouse. Sí, y bueno, una de las razones por las que también decidieron crear esta innovación en el sonido es porque la película en realidad es como vamos a ver, como un juego, como una especie de simbiosis entre lo que pasa en pantalla y lo que va sonando. Entonces es como esto, como una obra muy experimental en cuanto a las imágenes y el sonido orquestal, ¿verdad? Sobre todo esto, la orquesta y la música. Así que entonces, un día como hoy, de 1940, se estrenó Fantasía. Muy bien. Bueno, y un año, vamos a ver, 101 años antes, en el año, ¿qué sería? 1841, James Braid ve una demostración de magnetismo animal, el cual lo lleva al estudio del tema que finalmente llamará hipnotismo. En el siglo XIX, el concepto de magnetismo animal se refería a una idea promovida principalmente por el médico alemán Franz Anton Mesmer, quien creía que existía una fuerza vital invisible llamada fluido magnético que podía influir sobre el cuerpo humano. Mesmer y sus seguidores, conocidos como mesmeristas, afirmaban que al aplicar movimientos magnéticos o pases con las manos podían curar diversas enfermedades o inducir estados alterados de conciencia, a veces conocidos como trances. Entonces esta creencia de Mesmer y sus mesmeristas fue lo que luego dio origen a la primera forma de hipnotismo creada por James Braid en 1841. Interesante, yo estaba leyendo también un poquito más sobre todo esto del término hipnotismo, ¿verdad? De dónde viene, y dice que la palabra proviene del griego hipnos, que significa sueño, ya que Braid, como lo estabas comentando, observó que las personas en trance mostraban comportamientos similares a los del sueño, aunque en realidad no estaban dormidas por medio del hipnotismo. Era un estado de concentración tan profunda o atención enfocada que podía inducir cambios en la percepción, la memoria, el comportamiento o la sensación del dolor. Qué interesante, muy, muy interesante. Y también cualquiera podría pensar, ¿cómo se va dando el conocimiento humano, verdad? Primero, Mesmer creía que este fluido magnético que podía curar. Luego Braid y dice, yo no creo que sea eso, creo que puede existir un tipo de sugestión que se puede ir dando. Y basado en todos estos estudios, esta contribución de Braid es que luego surgen algunos de los primeros estudios, la base temprana de una parte de la psicología y de la psiquiatría, sobre todo la parte que tiene que ver con psicoanálisis, ¿verdad? Y con la hipnosis, que hoy es ampliamente aceptada y utilizada en muchos procesos terapéuticos. Sí, ¿vos has practicado el hipnotismo? No, nunca, ni he intentado hipnotizar a nadie, ni nadie me ha intentado hipnotizar. Bueno, muy interesante, y vamos a darles también el dato musical, porque siempre es parte de esta sección también. Ajá. Porque un 13 de noviembre de 1964 sale publicado el tema Little Red Rooster de los Rolling Stones, uno de los primeros número uno de las bandas más importantes de la historia del rock. Es una versión de un clásico del blues original de Willie Dixon, un legendario compositor y bajista de Chicago que escribió la canción en 1961. Tenemos ahí un poco de fondo, los Rolling Stones. Sí. De hecho, ahí se puede escuchar muchísimo que la base es el blues, ¿verdad? Esta canción en español traducido se llamaría Gallito Rojo.
Es una canción, muy popular del blues, y fue muy bien recibida cuando la grabaron los Rolling Stones. En principio, ¿verdad? Estas dudas que a veces tienen los artistas, ¿qué irán a pensar los seguidores del blues que yo estoy tomando esta canción y la estoy metiendo todos estos elementos de ahora, etcétera, de mediados de los 60s? Pues tanto los seguidores del blues como del rock y los seguidores de los Rolling Stones la recibieron súper bien. Llegó a alcanzar una popularidad masiva en el mercado rock y pop en los 60s y mucho más allá, porque esta progresión de guitarras que escuchamos aquí, ese tarararán, ha sido utilizado en una cantidad de grabaciones posteriores. Ahí lo tenemos. Como tranquilo, no sé, yo lo veo así como claro. Porque el blues tiene eso, ¿verdad? El blues tiene esa cadencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver, fue una muy buena adaptación a otro género sin perder la esencia del blues. Los dejamos... Disfrutémosla un ratico antes de que nos interrumpan los comerciales. If you see my little red rooster. Texto por Extra Radio. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio.